ofreceros algo mínimamente interesante. Y pensé en este tema, el tema de la primera vuelta al mundo, por distintas razones. Por un lado, como sabéis, estamos ya inmersos en la celebración del quinto centenario, de septiembre del 19 a septiembre del 22. Aquí en Filipinas, también en las Marianas, en la isla de Guam, pues tiene una importancia enorme porque es la primera vez que llegan europeos a estas tierras y aquí empieza pues prácticamente la historia de Filipinas, empieza aquí. Y os ruego que silenciéis vuestros micrófonos, por favor, sí, para que así podamos seguir la explicación. Bien, bienvenidos a los que acaban de llegar. Estaba explicando un poco cómo surge todo esto, esta idea. Y además, aparte de eso, creo que es verdaderamente apasionante este tema. Algunos de vosotros me lo habéis dicho ya, ¿no? Algunos sois historiadores y por tanto sabéis mucho más que yo de todo esto. Y otros habéis entrado de manera amateur y os ha apasionado el tema. A mí es lo que me ha ocurrido, sobre todo en los últimos meses, cuando al llegar aquí en junio pasado me dije, va a ser un tema capital durante mi estancia en Filipinas, entonces, bueno, tengo que empollármelo, tengo que saber bastante más de lo que sabe pues, cualquier persona con cultura general. Y la verdad es que he descubierto pues, cantidad de facetas, de cuestiones interesantísimas. Creo que esto daría pues, para muchas charlas, para muchas sesiones. Y no soy yo solo, he visto que hay personas a las que les ha ocurrido lo mismo. Por ejemplo, Tomás Mazón, no sé si os suena, es un ingeniero que ha creado una página web que se llama La Ruta Elcano. La Ruta Elcano, voy a ver si consigo poneros la imagen. Bueno, lo tenía por ahí preparado en algún lado. En fin, os invito a los que no hayáis todavía accedido a esta página, que entréis en ella, Ruta Elcano. Y este señor, Tomás Mazón, pues es un ingeniero de una constructora que ha empezado pues, a interesarse por esto totalmente como a cualquiera de nosotros, por puro hobby, por puro interés, ¿no? Él llegaba los fines de semana a su casa y se ponía pues como un loco a comprobar el derrotero de la expedición y a colocar cada día el punto en el que se encontraba la expedición en Google Earth, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ha desarrollado toda una investigación y ahora pues se ha convertido ya en una persona a la que se invita en universidades, en foros, y que además, bueno, pues ha llamado la atención sobre determinados temas. A mí me ha dado mucha envidia y mucha pena, por otro lado, ver que él había ya avanzado tanto, porque cosas que decía él me estaban ya surgiendo a mí, ¿no? Muchas preguntas, muchos interrogantes, cosas que no comprendía, cosas bastante absurdas que se dicen. Es un acontecimiento de la historia de la humanidad enormemente importante y que no ha tenido toda la repercusión y todo el conocimiento que debiera. Por ejemplo, yo no conozco películas importantes sobre esto, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Llama mucho la atención también los malentendidos, las fake news, diríamos, sobre Magallanes, conceptos absolutamente erróneos. Y ello es un poco lo que voy a exponeros luego y fundamentalmente esos temas se me ocurren a mí, que pueden ser temas de debate y de profundización para el que quiera hacerlo, o bien simplemente pues temas de interés, meramente como espectador, para quien no quiera adentrarse tanto en ello, ¿no? Bien, hay una serie de hitos que yo diría son los hitos de las primeras veces. Este término, decir, es la primera vez que, esta locución, es la primera vez que, pues se puede aplicar a bastantes cosas.
O dicho de otra manera, la expedición de Magallanes podía entrar en el Guinness, o habrá entrado, o entraría en el Guinness, pues por distintos conceptos. Por ejemplo, bueno, como todos sabemos, es la primera vez que una embarcación da la vuelta al mundo, que atraviesa todos los meridianos del planeta, navegando siempre hacia el oeste, o como dice este ingeniero Tomás, que me ha hecho gracia, su forma castiza de explicarlo, es el primer viaje que no vuelve por donde había venido, ¿no? Pues es algo curioso y castizo, pero que está muy bien definido, ¿no? Pero hay muchas más primeras veces. Por ejemplo, es la primera vez que occidentales, que europeos llegan a la Patagonia, van a avistar y a explorar el territorio al sur del Río de la Plata. Es la primera vez también, como sabemos bien, que se atraviesa del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Ese era uno de los objetivos de la expedición. También es la primera vez que se atraviesa el Pacífico. Nunca antes, al menos que sepamos, o que haya referencias, se había cruzado el Pacífico como haría esta expedición. La primera vez que llegan europeos a lo que luego se ha llamado Oceanía, a las islas del Pacífico, en concreto a la isla de Guam, y la primera vez también que occidentales, que europeos llegan a Filipinas. Si lo explicamos como se explicaba antes, cuando éramos pequeños, pues diríamos que esta expedición produce el descubrimiento para nosotros los occidentales, naturalmente, de Filipinas. Y probablemente haya bastantes más primeras veces, a lo mejor es la primera vez que individuos dan diversa procedencia de distintas nacionalidades van a embarcarse en una misma embarcación y quizá la primera vez que en una expedición se hablan tantos idiomas. En fin, seguro que se encontrarían muchos más hitos de estos que podemos considerar y denominar como primeras veces. Otra cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he ido intentando comprender un poco más los distintos aspectos, es como os decía al principio, todas esas cuestiones que quedan sin explicación, que no parecen lógicas, o que incluso aparecen en los libros y en los tratados, y que son erróneas. La primera de ellas y la más gorda es que Magallanes no dio la vuelta al mundo. Yo asistí hace unos meses a una conferencia aquí en Filipinas, no voy a decir el nombre del conferenciante, que era Magallanes y la primera vuelta al mundo, en la cual este señor ignoraba por completo quién era Juan Sebastián Elcano, no lo había oído en su vida. Cuando yo le hice una pregunta un poco ingenua al final de la conferencia, digo, bueno, muy bien, supongo que habrá una segunda parte y narrará usted la vuelta, es decir, el retorno tal, y hablará usted de la persona clave en todo esto. Bueno, pues no sabía quién era Juan Sebastián Elcano. Y evidentemente en muchísimos sitios pues aparece que es Magallanes el que da la primera vuelta al mundo. Vamos a ver, en primer lugar, Magallanes pues nunca pretendió dar la vuelta al mundo. Esa es otra cuestión también interesante, ¿no? Como el objetivo de la expedición no era este, ni mucho menos el objetivo de la expedición era llegar a las Islas de las Especias, era ese, y nadie se planteó lo de dar la vuelta al mundo. Será Elcano, cuando están en Molucas, cuando decidirá volver a España navegando hacia el oeste, en vez de hacia el este, como haría la otra nave superviviente, la Trinidad, o intentaría hacer, mejor dicho. Otra cosa que alguien que se acerca a este tema se pregunta es ¿por qué eran tan importantes las especias? No nos explicamos que por, en fin, unos kilos de nuez moscada, de pimienta, de clavo, etcétera, etcétera, pues se emprendiera semejante aventura, la aventura más grande, en fin, jamás realizada, ¿no? Esto merecería por sí una conferencia y quizás pues, pudiera ser interesante, ¿no? Ahí lo dejo.
Más cuestiones. ¿Por qué Magallanes presenta su proyecto a Carlos I? Magallanes era portugués, había estado involucrado en diferentes epopeyas emprendidas por la corona portuguesa, como eran las conquistas en India, como era la toma de Malaca, como era también una expedición en la conquista de Azemur, en Marruecos, y es cuando menos extraño que preste su servicio tan semejante proyecto al rey de España, el mayor rival, por tanto, que podía tener el rey de Portugal. Se dice que igual que Colón, él había presentado este proyecto al rey de Portugal, a Manuel I, y que Manuel I lo había rechazado y por eso fue a Carlos I, es decir, lo mismo que había hecho Colón. Lo cual plantea primero una cuestión, es por qué los portugueses iban a recorrer el mundo adentrándose en el hemisferio español, digamos, ¿no? No parece lógico que fuera esa la causa por la que Magallanes fuera a ver a Manuel I. Parece ser que hay otra serie de causas. Magallanes no se sentía en absoluto recompensado por todo lo que había hecho y hay más una reacción pues un poco, vamos a ver, colérica. Magallanes era alguien con un carácter endiablado y hay más lógica en pensar que fuera eso, el estar un poco quemado de la falta de reconocimiento, incluso económico, de su monarca, para irse. Es como si, yo a veces comparo a Magallanes con Cristiano Ronaldo, para sobre todo charlas en colegios y demás, porque era un portugués, evidentemente, 100% portugués, pero se hizo famoso pues jugando en el Real Madrid, ¿no? En este caso, jugando con el equipo español. Bien, ese es un tema también interesante a debatir y no se hagan mucho caso de lo que lean en los libros, porque dicen cosas bastante absurdas a veces, ¿no? Otro tema también digno de debate es su muerte, ¿no? La muerte absurda en Filipinas, combatiendo contra un jefe local. También en algunos autores hablan que el argumento, la teoría es que Magallanes se mete entre medias de una lucha entre dos reyes locales, de dos islas próximas, pero luego al ver el relato de la batalla, pues vemos que no es que Magallanes y sus tropas apoyen a uno de ellos contra el otro, es que el aliado de Magallanes, Humabón, no participa en la batalla para nada, ¿no? Otra cuestión muy debatida aquí en Filipinas es la importancia de Lapu-Lapu. Lapu-Lapu en Filipinas se quiere ver como el viriato filipino, que se opone a una colonización externa. Bueno, puede que haya algo de ello, no en vano. También hay una finalidad política en la expedición de Magallanes y el propio Magallanes se le daba el título de gobernador y adelantado de los territorios que descubriera. Es decir, quien sostiene que no había ningún interés de conquista o de sometimiento en la parte de Filipinas, pues quizá tampoco será correcto, porque Magallanes busca la alianza de uno de los jefes locales, de Humabón, al que de alguna manera le quiere someter a su autoridad a todos los reyes de las tribus próximas, ¿no? O sea que también, aparte de esa finalidad política, de esa finalidad, perdón, comercial, de ir a las Islas de las Especias y obtener esos preciados materiales que habían estado presentes en los platos de Europa desde hacía siglos, pero que con la toma de Constantinopla por los turcos, esas rutas de las especias hacia Europa, como la ruta de la seda hacia Europa, había quedado cortada. Esa finalidad, hay una finalidad comercial, hay una finalidad también evidentemente científica. La expedición va a demostrar empíricamente que la Tierra es redonda
y va a permitir un conocimiento, va a adelantar muchísimo, va a ser un adelanto tremendo en el conocimiento geográfico de la Tierra en sí, pero también no hay que dejar de lado, como algunos autores parecen querer hacer últimamente, a ese aspecto también, también político. Bien, la figura de Lapu-Lapu, esto pues sobre todo para nuestros amigos filipinos, pues está envuelta un poco en la leyenda. A Lapu-Lapu se le representa como Arnold Schwarzenegger, pero sin embargo en las crónicas pues aparece como una persona ya bastante mayor, de edad bastante avanzada, ¿no? Evidentemente es una figura mitificada y sin duda pues requeriría también una reflexión, ¿no? Todo este episodio de la muerte de Lapu-Lapu. Hay un amigo, el investigador filipino Dani Gerona, que ha sacado este libro sobre Magallanes. Se ha documentado muy bien, Dani ha ido a los archivos españoles, cosa que no es fácil para los filipinos, entre otras cosas por el tema del idioma y porque moverse para recopilar toda esta información es difícil. La información está muy dispersa en los archivos españoles, también en los portugueses, y podemos encontrar documentos sobre este viaje pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y entonces tiene mucho mérito el trabajo de Dani, que está sobre todo, lógicamente, analizando la etapa filipina. También para nuestros amigos de Guam, pues hay un estigma en esta expedición, ese nombre que se le da a las Islas Marianas durante muchos siglos de Islas de los Ladrones, bueno, por un episodio cuando la flota llega a Guam, pues los naturales de las islas, los chamorros, pues van a tomar prestado, digamos, un bote, un esquife, y dada que el concepto sobre la propiedad privada de estas gentes pues no era el mismo que el nuestro, además había intercambio de regalos, etcétera, y bueno, este episodio que también invito a quien esté interesado y no lo haya leído antes a leer, a visitar, dio lugar a que estas islas, que llevaron en principio durante algunos días el nombre de Islas de las Velas Latinas por el tipo de embarcaciones que construían los naturales de las islas, pasó a denominarse Islas de los Ladrones y costó pues sangre, sudor y lágrimas que pasaran finalmente a reconocerse con el nombre actual de Islas de las Marianas. En fin, siguiendo con estos episodios poco conocidos o poco explicados, yo diría mejor, está la traición de Humabón. Humabón era el aliado de Magallanes, e incluso firmaron un tratado, como se firmaba por estas latitudes entonces, que era juntando la sangre. Se hacían una herida en el brazo y juntaban los brazos y la sangre de uno pasaba al cuerpo del otro y viceversa. Humabón incluso, bueno, pues convierte al cristianismo, importantísimo, como saben ustedes, el factor religioso de conversión, de evangelización en toda la colonización española. Y precisamente Magallanes muere porque se mete en las luchas de Humabón con su rival Lapu-Lapu. Resulta curioso que después de la muerte de Magallanes, Humabón tiende una trampa a los 30 miembros de la expedición y los envenena, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿qué pasó ahí? En unos días, Humabón pasa de ser el aliado, casi el visir del rey de España, a ser un enemigo de ellos, ¿no? Bueno, todo esto son temas que están ahí, que creo que todavía hay mucho recorrido para investigar sobre ellos. Y sobre todo para ponerlo en valor. Es curioso cómo el nombre del Elcano, fuera de España, es muy poco conocido. Como decía anteriormente, al narrarles esta anécdota de esa conferencia sobre la primera vuelta al mundo, en la que ni siquiera se menciona a Elcano. Imaginaros que hay una conferencia sobre el descubrimiento de América o sobre el epicentro en América y nadie nombra a Colón, ¿no? Sería un poco chocante, ¿no? Pues esto es lo que pasó allí, ¿no?
Hay episodios poco conocidos, que es lo que ocurre en las Molucas, cuando ya quedan solo 2 naves de las 5 que partieron de Sanlúcar, y por qué Elcano decide seguir hacia el este, hacia el oeste, y adentrarse en el hemisferio portugués, entre comillas, y la otra nao, la Trinidad, intenta volver por el Pacífico. Algo que no es muy conocido es que la Trinidad también quería volver por el Pacífico, por el Índico, pero una avería cuando ya estaban adentrándose en el océano le obligó a volver a las Molucas y ahí decidieron que la Victoria, con Elcano al frente, seguiría su ruta, mientras que la Trinidad pues, quedó varada unos meses en reparación. Bueno, es un momento clave ahí donde Elcano decide volver y dar la vuelta al mundo. Ese es el primer momento que sepamos, y hay algunos documentos que lo prueban, como una carta de Elcano al rey cuando vuelve, en el que se ve la ilusión que le mueve de dar esa primera vuelta al mundo. Es decir, es la primera vez, el primer momento en el que alguien proyecta idea, ¿no? Dadas las circunstancias, cierto, pero tiene como objetivo dar esa primera vuelta, cosa que hemos visto que no fue en ningún momento objetivo de Magallanes. Magallanes es que no llegó a dar la vuelta. O sea, una cosa es proyectar el proyecto de dar la vuelta al mundo, como puede hacer ahora, pues lo vemos en estos navegantes que dicen, bueno, sale de no sé dónde para dar la vuelta al mundo a vela, o va en bicicleta y va a dar la vuelta al mundo en bicicleta, o andando, o en patinete. No fue el caso, en ningún momento se planteó eso. Pero luego también podemos considerar la persona que físicamente ha dado la vuelta al mundo. Magallanes había estado en Malaca, como sabemos, pero muere en Mactan, en Filipinas, y si miran el mapa mundial, pues verán que le faltó un trecho para haber recorrido, bien que en distintas etapas, en distintos años, etcétera, pero no dio la vuelta al mundo. Hay otro personaje del que también habrán oído hablar, que es Enrique. Enrique era un esclavo de Magallanes, y probablemente Enrique sí que la dio, porque Enrique es bastante probable que fuera filipino, y efectivamente llegó no solo a Filipinas, sino que llegó también a Molucas con el resto de la expedición. Pero Enrique el Pobre, pues yo diría que no dio la vuelta, le dieron la vuelta. Obviamente él no tenía ningún proyecto de dar la vuelta al mundo, fue como esclavo o criado. Realmente Magallanes lo quería mucho y en su testamento dejó dicho que se le diera la libertad a su muerte, pero Enrique pudo ser la primera persona que efectivamente, físicamente, como un ente vivo, diera esa vuelta al mundo, pero, como digo, sin ninguna intención, por supuesto, ni proyecto por su parte. Bien, ¿por qué? Bueno, es un tema que salta, es una pregunta que salta a la vista, ¿no? Es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el mundo reconoce a Magallanes y no a Elcano? Bueno, por un lado, evidentemente, Magallanes es el que idea la expedición, el proyecto, el que la plantea, tras toda una serie de vicisitudes. Es un proyecto largamente gestado, con la ayuda de cosmólogos, como por el cartógrafo Ruy Falero, que tuvo un importante papel, muy importante antes en los preparativos de la expedición, etcétera, etcétera. ¿Por qué Magallanes sí y Elcano no? Bueno, ahí hay algo fundamental, que es la crónica que se ha seguido. Entonces, la crónica del viaje, la crónica de Antonio Pigafetta, que es un veneciano que se alista en la expedición en busca de aventuras. Él es sí, por favor, silenciad. Voy a acabar ya en unos minutos, muy, muy brevemente, y os doy la palabra. Antonio Pigafetta no menciona en su diario a Elcano, no lo menciona ni una sola vez.
Se puede decir que quizá por una animadversión hacia el Cano. Bueno, tampoco parece esa la razón. Simplemente la razón es que el capitán, el que idea la expedición es Magallanes, y en esa época pues tampoco se rinde, digamos, tributo al líder, al jefe, y Pigafetta tampoco menciona a casi nadie más, o sea que tampoco hay que pensar que Pigafetta fuera enemigo del Cano, entre otras cosas porque decidió volverse con el Cano y no con el otro, con la otra nave, con la Trinidad, ¿no? Lo cual, si decidió irse con el Cano, pues probablemente no tenía tanta animadversión contra él. Cierto es también que el Cano, que a la salida de Sanlúcar de Barrameda no tenía ningún papel de primera línea, digamos, pero a raíz de todas las vicisitudes de la expedición, pues va a llegar a ser el comandante en jefe. Es cierto también que el Cano participa en el motín contra Magallanes en la bahía de San Julián, el sur de América. Él no es ajusticiado, como los cabecillas de la rebelión, pero sí es cierto que esto también pues, pudo estigmatizar un poco ante los ojos de Pigafetta, que era un admirador leal hasta el último minuto de Magallanes, como vemos en su crónica. Tampoco se nos escapa bueno, pues que la leyenda negra también bueno, pues aportó lo suyo para que el Cano no fuera realmente reconocido fuera de las fronteras. Hay gente que piensa en el mundo anglosajón que la primera vuelta al mundo la dio Drake, ¿no? Fue la segunda, pero tampoco hemos de desdeñar este aspecto, ¿no? De bueno, no reconocer las hazañas o las virtudes de la colonización española de la época de los descubrimientos. Y luego también pues, que los españoles somos como somos, ¿no? Realmente no se valora grandes hazañas o grandes episodios de nuestra historia y, por ejemplo, Blas de Lezo, tenemos un ejemplo clarísimo. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que tengamos plazas y calles de Trafalgar en todas las ciudades españolas, por ejemplo, y no pues apenas tengamos reconocimiento a grandes figuras de nuestra historia. Bueno, todo esto arroja pues todo este interés, toda esta complejidad. Yo creo que esto da para muchas charlas, para muchas sesiones, para un curso, incluso. Yo aquí me había hecho pues una serie de posibles temas, ¿no? Para alguien que se acerque desde cero y pueda comprender esto en toda su magnitud. Entonces hay que ir anotando, ¿no? Pues, por ejemplo, las especias, eso podría ser un tema. El Tratado de Tordesillas, que divide el mundo o la influencia en el mundo en dos mitades. Los orígenes del Imperio portugués. Yo confieso ser un gran desconocedor y tiene gran importancia para comprender la figura de Magallanes. Recomiendo el texto, el libro, la biografía que escribe Stefan Zweig hace muchos años, pero es gran escritor, como todos sabemos, y además con una profundidad psicológica. No en vano Zweig era discípulo, amigo de Freud, y analiza aspectos de la personalidad de Magallanes que creo que son muy interesantes. Por supuesto el Cano, una clase o una charla, un capítulo dedicado al Cano, otro capítulo dedicado al viaje en sí mismo, al derrotero, que ha recreado también en Google Earth nuestro amigo, el ingeniero Tomás Mazón, el viaje hasta Filipinas, porque realmente podemos dividir esto en dos partes claramente diferenciadas, el viaje hasta Filipinas con Magallanes al frente y luego el viaje, el tramo entre Filipinas y Molucas y luego ya el retorno a cargo del Cano. Lo que ocurre en Filipinas, sucesos muy importantes como hemos visto, lo que ocurre también en Molucas. También reseñar ese dato tan curioso, a pesar de que de las 5 naves solo llega una a España, a pesar de que de los 244 o 47, según se mire, tripulantes solo llegan 18, con el cargamento de clavo de la nao Victoria, las ventas que produce este cargamento no solo financian la expedición, sino que dan pingües beneficios, y algunos de
tripulantes pudieron vivir de las rentas hasta su muerte, ¿no? Eso da idea del valor tremendo que alcanzaban las especias en Europa. En fin, también sería interesante pues, ver la navegación en el siglo XVI, cómo eran estos buques, cómo se construían, qué maderas, en fin, qué técnicas había. Capítulo también interesante, esos amigos de Magallanes, la importancia de los portugueses en la expedición y en la vida de Magallanes, y también otro capítulo que sería ¿qué fue de? ¿No? Hay una serie de personajes muy interesantes que juegan papeles importantes y que luego desaparecen de la historia y no sabemos nada de ellos, ¿no? Bueno, como esto de Zoom dura 40 minutos, creo, es bastante probable que en unos minutos esto se corte. Yo me callo en este momento, os doy la palabra. La idea de esto es lanzar este tema, lanzar esta idea de podernos reunir de vez en cuando a través de esta plataforma y se hace camino al andar. O sea que a mí me gustaría ahora pues vuestros comentarios, si queréis proponer algo, si a lo mejor alguno queréis dirigir una sesión dedicada a alguno de estos temas que hemos hablado. En fin, os doy la palabra y si se corta de manera, en fin, brusca, pues yo os emplazaría a otra sesión mañana, una sesión un poquito de repesca mañana a la misma hora para quien quiera hacer una propuesta o comentar algo más. Ya me callo y os doy la palabra. Micrófono abierto. Pues no sé si das tú la palabra, Javier, o hablamos. Pues habla ya, Carlos, porque no veo lo de las manitas, tengo que ver cómo va, espérate. Bueno, no, yo por un comentario en un minuto. Pues gracias por el panorama que has trazado de la exposición, de la expedición, perdón. Yo lo que comentaría al respecto es también, no solo cómo la historia es desconocida, sino cómo también el nacionalismo lo recrea en función de sus intereses, tanto en Filipinas, como en Guam, como en la propia España, como en Portugal. En Portugal, queriendo capitalizar la idea de Magallanes, que efectivamente fue nacido y crecido en Portugal y que como marino incorporaba todo el conocimiento marítimo de los portugueses del que bebe España. En España, queriendo hacer un poco también, quizá, no sé si la impresión de nuestros colegas, de Elcano, una expedición que tenía como intención dar la vuelta al mundo, algo que, como tú bien has dicho, no era así, ni hubiera podido ser así, porque la parte portuguesa del mundo, por decirlo así, estaba vedada a los españoles y la parte española del mundo, según el Tratado de Tordesillas, estaba vedada a los portugueses. Sí, la intención no era dar la vuelta al mundo tampoco. El mismo discurso nacionalista en Guam, desde donde hablo, que tiene el problema de seguir siendo un estado semicolonial o colonial, pues se percibe como que es Magallanes el que realmente desencadena el colonialismo, cosa que tampoco es así. Y en Filipinas, pues bien lo has dicho, la recreación de un héroe que derrota a los invasores. Cuando Magallanes, primero, ni era un invasor, segundo, ni pretendía tomar posesión del territorio, sino que se enfrentó apoyando a un aliado, que era Humabón, se enfrentó a otro al que estaba enfrentado, que era Lapu-Lapu. Que has citado, como el de Martín de Ayamonte, como el del interrogatorio a Elcano a la Vuelta a España, demuestra que Lapu-Lapu no estaba en contra de Magallanes, lo que no quería era prestar pleitesía a Humabón. Eso era el motivo de su enfrentamiento. No rechazar la alianza con Magallanes. En fin, esa combinación de historia y nacionalismo es una de las cosas que yo creo que van a complicar el recuerdo y la conmemoración. Con esto termino. Muy bien, Carlos. ¿Quién? ¿José María? Sí. ¿Me oyes? Adelante, sí, perfecto, adelante. Yo de siempre he tenido una curiosidad y es conocer, si es que se puede saber o intuir, el tipo de tecnología o mecanismos o lo que fuera que le ayudarían a Elcano a tomar la decisión de volver por Occidente y para ayudarse en la navegación.
qué instrumento se puede pensar, o se conoce, o se puede pensar que utilizó para ir hacia el sur, luego hacia el norte, luego hacia el oeste, en fin, todo eso, nada más. Sí, pregunta interesante, por eso decía que estudiar o repasar la navegación en el siglo XVI o pedirle a un experto que nos lo cuente sería importante. Yo no tengo ni idea, lo que sí es cierto es que es una hazaña extraordinaria la del Cano, porque es que además no podía tomar tierra en ningún punto, porque había el riesgo de ser apresado por los portugueses, ¿no? Entonces, el Cano es uno de los mejores, más grandes navegantes de la historia, sin ninguna duda. Entiendo que utilizarían los instrumentos de navegación de la época. En la época sabemos muy bien, sabían medir muy bien la latitud, no la longitud, ¿eh? De ahí el tema del antimeridiano y de ahí que no se supiera si Molucas y Filipinas estaban en el lado español o en el lado portugués. Pero también hemos de tener en cuenta el desgaste que debían tener, ¿no? Con lo cual, y que la nao Victoria debía estar hecha ya bastante fosfatina, ¿no? Con lo cual es asombroso, ¿no? Que pudiera recorrer medio mundo esa nave en solitario. Pero, José María, siento, yo no te puedo dar más pistas o una respuesta más concreta sobre ya la tecnología en concreto. Por eso digo, es que abarca todos los ámbitos esta expedición, ¿no? Necesitaríamos un marino, ¿no? que nos hablara. Si conocéis a uno dispuesto a darnos una, por favor. Aquí se trata eso, de crear red y compartir los conocimientos que tengamos cada uno. Muy bien. Gracias, José María. Luis. Veo a Luis que levanta la mano. Sí, ¿me oís? Sí, Luis, adelante, por favor. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Javier, por la iniciativa, porque es apasionante. Y nada, era solo abrir también otro posible tema o subtema dentro de este tema, que es el encuadre histórico de la expedición, ¿no? En el 1519, con un emperador prácticamente un rey recién subido al trono, de 19 años, que al año siguiente, en plena expedición, accede, entiendo, a la condición de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y cómo esta expedición impacta luego todo su reinado, lo que supone de abrir una ruta entre Nueva España y Filipinas, hasta que luego se consigue descubrir el tornaviaje de vuelta, pero todo cómo impacta este viaje en el reinado de Carlos V, cómo abre un reto nuevo en un rey que tenía, pues lógicamente, un foco puesto en todo lo que pasaba en los principados alemanes, y luego todo lo que, insisto, un poco me gustaría mucho poner en contexto el viaje, tanto antes de la expedición como después, qué estaba pasando en Europa y cómo este viaje impacta en el desarrollo del reinado de Carlos V. Gracias, Luis. Por supuesto, fundamental para comprenderlo, ¿no? Yo he dicho, uno de los temas que a mí me interesa porque desconozco totalmente es el Imperio Portugués, pero muy bien, lo has reseñado también, ese contexto histórico en lo que respecta a España, ¿no? Y como además es un rey que viene de fuera, ¿no? Y en un momento efectivamente incipiente de su reinado y la importancia que tuvo, y como luego pues efectivamente va a haber toda una serie de expediciones posteriores, la de Loaísa, por ejemplo, en la que muere el Cano. Curiosamente, el Cano muere intoxicado al comer pescado, al parecer en mal estado, ¿no? También tiene guasa que el mejor marino de la historia muera precisamente por comer pescado en mal estado, ¿no? Poisson, que diría un francés queriendo hacer una gracia bastante torpe, ¿no? Sí, Luis, interesantísimo. Y también, repito lo mismo, si hay alguien que nos quiera dar un día una charlita sobre ese contexto histórico del reinado de Carlos I, pues adelante, o alguno de los historiadores que tenemos en la sala, que también quizá pues, podría hablarnos sobre ello, ¿no? Jesús. Sí, ¿me oís? Sí, Jesús, muy bien. Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, enhorabuena porque es interesantísimo esto. Voy a ir directo al grano, no sea que se corte, por lo que has dicho de los 40 minutos, ya me
ya me he estresado. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Carlos del nacionalismo en relación a esta expedición, ¿no? Qué paradoja que tratándose de la primera vuelta al mundo esté tan condicionada por los nacionalismos locales, ¿no? También me resulta curioso pensar que el Cano, que es el principio de España en Filipinas, y los héroes de Valer, pues hayan tenido un sino paralelo, ¿no? De falta de reconocimiento, de puesta en valor. Y mi propuesta para otra sesión, si hay oportunidad, no solamente el contexto del viaje en el momento, sino a mí lo que me apasiona es el contexto de Magallanes en el momento actual, hoy. O sea, ¿dónde están las barreras psicológicas o políticas o ideológicas para que en la España actual, en pleno año de reconocimiento de esta gesta, no se pueda poner en valor lo que supuso aquello para la globalización, para el mundo, etcétera? O sea, me encantaría dedicar un tiempo a entender por qué en España existen esos tabúes, o qué problema caimita, o... En fin, es algo que no acabo de comprender. Gracias, Jesús. Muy interesante. Me alegro que esto lo estoy lanzando a título personal, a título ya Cervantes sería más complicado, pero bueno, tienes toda la razón. Para los que no le conocen, Jesús Balbuena ha sido el gran impulsor en España del reconocimiento de la gesta de los últimos de Filipinas, los héroes de Valer. Bueno, soy pupilo tuyo y de Carlos Madrid, bueno, que ha escrito... secundando una iniciativa de un senador, un político de primer nivel de Filipinas, el senador Angara, que fue el que realmente lanzó este proyecto. Y en Filipinas todos los años celebramos el Día de la Amistad Hispano-Filipina, gracias a la iniciativa de Edgardo Angara. Y como digo, pues bueno, Jesús ha hecho una labor extraordinaria. Recomiendo ver sus cortos, sus documentales. El último, además, hay algo, en fin, que nos toca un poco la fibra sentimental ahora a todos, porque aparece Aute, que, como sabéis, nació en Manila, el amigo de Jesús. Entonces recomiendo vivamente el ver este documental, que es una obra magnífica, ¿no? Para condensar, muy condensada, pero no, es cierto que comprendes muy bien lo que fue aquello y el significado, ¿no? Sí, quizá... sí, a ver. Yo tenía... Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier, por reunirnos a todos aquí con un tema tan interesante. Yo tengo siempre una curiosidad con todo el viaje, que no sé si la historia nos ha dejado algún trazo, que es lo que pasó con la nave San Antonio y cómo fue recibida en España, que tengo entendida que se amotinó, pero súbitamente desapareció de la expedición, y no sé si se sabe algo de cómo fue recibida. Sí, bueno, Carlos, ¿respondes tú? Sí, vamos a ver, en principio efectivamente es un tema fascinante. Al regresar a España durante unos años fueron recibidos como héroes y se dio crédito a la versión que daban de la historia, que no se desmintió hasta el regreso de los supervivientes de la victoria. Es decir, se llevaron el gato al agua con una versión de los hechos que no era cierta, pero en la época y con toda la prudencia que tenía la casa de contratación y la propia corte, un poco en el aire, y aunque fueron recompensados, te hablo de memoria, pero creo que las recompensas luego se les reclaman de vuelta. Esto está en la página web que ha citado Javier Galván el cano.com, me parece que se llama, ¿no? Me parece que están la correspondencia relativa a la San Antonio, sí. Rutaelcano.com y es Tomás Mazón, pero si googleáis lo vais a encontrar fácil. La verdad es que San Antonio también tampoco está tan claro que desertara. O sea, esa es otra historia también, otra incógnita, ¿no?
porque realmente San Antonio lo envió Magallanes pues, para hacer prospección. Naturalmente, cada vez que encontraban una ensenada, un golfo, una entrada del océano en el continente, pues hacían una prospección para ver si ese era el famoso paso que unía los dos océanos. Y entonces, bueno, pues en una de esas prospecciones, el San Antonio no se encontraron. La realidad es que es como cuando antes de que tuviéramos teléfonos móviles quedábamos con alguien, ¿no? Y no nos veíamos. Y entonces quedábamos en el café no sé cuál o en el museo. A mí me ocurrió, no voy a entrar en detalles personales, con alguien que había quedado, tenía yo mucho interés en la Biblioteca Nacional para ver una expedición y no nos encontramos. Y como yo soy bastante retardado en tecnologías, todavía no tenía móvil y perdí aquella cita. Bueno, eso es lo que adujeron los del San Antonio, ¿no? Que, bueno, ellos fueron al lugar donde les habían dicho que se iban a reencontrar 3 días después y no encontraron al resto de la expedición. Y en vez de seguir o no sé qué, esperar más, dijeron, oye, pues venga, tira para adelante, ¿no? Y bueno, esa fue la versión que ellos mantuvieron todo el tiempo, incluso después de que el Cano llegara, ¿no? Pero bueno, Santiago, muchas gracias por la pregunta. Además se ve que eres un entendido, ¿eh? Saber el episodio este del San Antonio no es tan, en fin, tan conocido, ¿no? O sea que me alegra mucho, Santiago, que te hayas unido y gracias por la pregunta. Y bueno, doy la bienvenida a Rafael Rodríguez Ponga, también, bueno... Aquí me incorporo, hola a todos. Aquí me incorporo desde Barcelona. Y presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, que en fin, alguno de nosotros de los aquí presentes ha sido él el que nos ha metido el virus, perdón por la alusión, del Pacífico o del pacifismo, mejor dicho, en estos momentos. El pacivirus. El pacivirus. También quiero dar la bienvenida y las gracias, aunque están ahí sin imagen, a Luela Revilla y a María José Suárez. Gracias por estar aquí, ¿eh? Y por supuesto tenéis siempre el micrófono abierto y cada cual es libre de tener el micrófono abierto, de intervenir cuando es el momento de intervenir y de mostrar su imagen o de no mostrarla. Esto es así, aunque se tengan rulos, como tenía Enrique puestos antes de empezar la reunión, pero en fin, se puede salir con rulos, no pasa nada. Bueno, más intervenciones. Vemos que Zoom está siendo muy benévolo, o a lo mejor es que tengo una versión mejor de la que yo creía. Hola, Mariajo. Hola, ya te vemos. Gran cantante, Mariajo, y además también muy docta en redes sociales, como es community manager de temas de zarzuela, de ópera, de teatro. Bienvenida. Pues bueno, seguimos, ya que Zoom nos deja seguir y que quizá tenga una versión mejor de lo que yo creía, pues vamos a seguir. En fin, en España tendréis hambre quizá, ¿no? Porque es ya cerca de la hora de comer, pero adelante. Es pronto todavía, hombre. Bueno, pues adelante, por favor. No hay nadie que quiera intervenir. Vamos a ver, no he hablado... ¿Sí? Sí, Javier, solo para, bien, Filipina. antes que se corta, ¿no? Solo para decirles que estoy muy entretenido en esta charla y es como volver a estudiar en la universidad. Y me gustaría saber más y entonces yo voy a intentar, ves que estaba apuntando notas y... después lo busco y lo leo más. Vale, eso es todo. Gracias para mí. Estupendo, Lourdes, muchas gracias. Lourdes es una asidua del instituto, gran amiga del instituto, y la verdad es que le estamos muy agradecida también por toda la labor que hace, nos ayuda a difundir la labor del instituto en Filipinas. Decía que no había hablado de bibliografía, simplemente cité el libro de Stefan Zweig. En la página esta de Tomás Mazón, de rutaalcano.com, él tiene una bibliografía, además, bueno, separa lo que son fuentes documentales, cosa muy importante, de los distintos ensayos, novelas. La verdad es que
coincidiendo con el 500 aniversario, han aparecido diversas novelas. En fin, googleando la verdad es que se encuentran muchas cosas, como con todo. Quien esté interesado, yo había hecho una pequeña búsqueda, sobre todo lo de las fuentes documentales, me parece muy, muy interesante, porque yendo a las fuentes, como nos dice Tomás Mazón, pues se deshacen equívocos o se plantean nuevas cuestiones que están maltratadas, muy, muy maltratadas, ¿no? Pero vamos, si alguien quiere, yo le puedo dar algunas referencias que he encontrado en estos días que he estado un poquito viéndolo, ¿no? Sí, José María. Sí, así como en el viaje de Colón hay mucha información sobre la financiación del viaje y de los contactos con la reina, etcétera, etcétera, y las joyas, ¿qué se sabe o qué se puede saber de la financiación o de los sponsors que organizaron el viaje del Cano? No, perdón, de Magallanes. Bueno, quizá a lo mejor Rafael o Carlos o Chimo, que está también ahí y seguro que sabe mucho del tema. Yo entiendo que el principal sponsor era la corona, era Carlos I. Eso... Efectivamente, el principal, es decir, igual que con Cristóbal Colón se firmaron las capitulaciones de Santa Fe en Granada entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, pues Magallanes firmó con Carlos I de Castilla en Valladolid las capitulaciones y, bueno, pues no mucho, hace un par de años, pues hubo un acto en Valladolid presidido por los Reyes, precisamente por los 500 años de las capitulaciones de Valladolid. Por eso decimos que era una expedición totalmente bajo los auspicios de la corona. O sea, aunque Magallanes efectivamente fuera portugués de origen, digamos que a partir de ese momento pues, ya adquirió no solo la nacionalidad, sino, digamos, la condición de alto cargo de la administración española desde el momento en que asumió el convertirse con las capitulaciones de Valladolid en capitán de la flota. Por tanto, eso sí está claro y está estudiado. Es verdad que también hubo, por decirlo así, inversores privados, ¿no? Hubo gente que también puso dinero y que confió en que si efectivamente pues llegaban a las Molucas y podían traer especias, bueno, pues podía ser una buena inversión, ¿no? Con lo cual, digamos que fue una expedición, digamos, público-privada. Si es que en aquel entonces se puede hablar de una distinción así tan claramente. Pero bueno, para eso hay historiadores, ¿no? Que han estudiado eso mucho mejor que otros que simplemente hemos leído algo. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Creo que son accesibles al público, ¿no? Las capitulaciones están recogidas en alguna publicación. ¿Podéis confirmarlo? Bueno, no sé, también quiero dar las gracias y la bienvenida al profesor Clark, que también se nos une desde Guam. Ahora no le vemos, le hemos visto antes. También muchas gracias. ¿Desde Guam o desde La Coruña? Él es de La Coruña. Ah, desde La Coruña, pues. No sé por qué, pensaba yo que estaba usted en Guam, como reza el póster que tiene detrás. Bueno, bienvenido en cualquier caso y muchas gracias por participar. Ahí le tenemos, sí, ahí está. Maritere. Profe. Sí. ¿Me oyes, Javier? Oye, Javier, esto es como una confesión personal. He entrado en Zoom por consanguinidad, pero me voy porque ha sabido interesarme muchísimo en el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maritere, doctora Sorrosal. Esto también muestra que es algo que es interdisciplinar, interesa a todos.
Y el ejemplo, perdonadme, pero estoy casi conmocionado por este Tomás Mazón, porque es un ingeniero que analiza con ese rigor del ingeniero, a veces un poco desesperante para gente que está en los mundos, en fin, más lasos del humanismo, ¿no? Y da unos resultados fantásticos, ¿no? Pero en el caso también de los médicos también sería interesantísimo, ¿no? Ver el aspecto sanitario y el aspecto de las enfermedades y todo esto, ¿no? O sea que es algo interdisciplinar y bueno, la prueba es que cada uno venimos de un ámbito académico diferente y estamos todos aquí interesadísimos. O sea que muchas gracias, Maritere. Sí, vamos a ver, no sé si alguien ha levantado la mano. Jesús. No, muy breve. Iba a decir, Javier, que ha habido una serie de televisión española estupenda de 6 capítulos que se llama La primera vuelta al mundo, que ha recorrido prácticamente todos los principales emplazamientos y estaba comprobando que está disponible en la página web de Televisión Española. Os la recomiendo porque a mí es la serie que me ha abierto los ojos con entrevistas y va desmenuzando todo lo que ocurrió. Merece mucho la pena verla. Son 6 capítulos y se llama La primera vuelta al mundo y bueno, pues recomendarla simplemente. Pues muchas gracias, Jesús. Lo anoto porque yo no la he visto, no tenía noticia. Oyen voces, ¿eh? Cerrar el micrófono, por favor, si no habláis, cerrar el micrófono y así. Muy bien. Bueno, no sé si no hay más cuestiones. Sí, Rafael. Rafa. A ver, a mí me interesa, como podéis imaginaros, de la primera vuelta al mundo, además del hecho en sí, la repercusión, las consecuencias. A mí, y por lo que llevo un tiempo estudiando, me interesa la parte lingüística. Es decir, ¿qué lenguas hablaban los miembros de la expedición? ¿Qué lenguas son las que se encontraron en su camino? ¿Y qué consecuencias lingüísticas tuvo para todos y que duran hasta hoy? Porque si vemos la primera pregunta, ¿qué lenguas hablaban ellos, los miembros de la expedición? Pues es muy fácil decir, pues todos hablarían español, porque si no nos iban a entender. Pero la realidad es que ahí había portugueses, italianos, franceses, ingleses, es decir, hablarían lo que fuera, pero español, creo que no. Pero que, bueno, algunos sí, muchos hablaban español y había algún tipo de comunicación. Hay quien me ha dicho que no hacía falta, que en los barcos no hace falta hablar nada. Entre banderas y pitos todos se comunican. Que por tanto, en un barco no hace falta saber ninguna lengua. Bueno, puede ser. No sé si alguno de aquí sabe cuál sería la comunicación habitual en el siglo XVI. Y por eso lo pregunto. O sea, ¿qué importancia, si alguno ha pensado sobre ello? Porque agradeceré mucho cualquier comentario, ahora o por correo electrónico o por Facebook, cualquier comentario que me podáis hacer sobre los aspectos lingüísticos. Chimo, sí. No te oímos, Chimo. Micrófono. Chimo, micrófono. Tienes el micrófono apagado. Ahora. Ya. Oye, buenos días. Le he dado vueltas, y entonces tengo una intuición, Rafael, sobre la comunicación. Y creo que era por emoticonos. Que funcionaría, bueno, que era una comunicación simbólica, gráfica, con representaciones vinculadas a los territorios. En lugar de, igual que vamos a una panadería y decimos, quiero 2 barras de pan, digo 2 de eso, y señalo, en aquel momento debían tener en las cartas de navegación elementos simbólicos que tenían una referencia a los destinos. De forma que yo hurgaría, lo que pasa es que las cartas de navegación estaban prohibidas, pero sí que hurgaría en cuáles eran los elementos iconográficos característicos
de las rutas y de los puertos. Y a partir de ahí es donde se podía entender con los locales, porque si se elegían bien los elementos característicos, se podía llegar a un acuerdo de por dónde se va por señas, no solo dentro del barco, sino con los indígenas. Pero claro, eso supone unos conocimientos previos de cuáles son los hitos que tienes que hacer. Pero, bueno, ya está, me paro ahí. En el caso de los vientos, pues con las mangas de mar, puedes preguntar si hay un viento fuerte, alto o bajo, o hay un huracán, por las posiciones de la manga de viento, de la manga de agua. Bueno, ya está. Es una sugerencia, ¿eh? Gracias, Rafa. No, me interesa mucho porque sí, efectivamente. O sea, que las expediciones se comunicaban por gestos, eso lo sabemos, porque está puesto en las crónicas. Y cuando llegan unos y otros, llegan, pues, por ejemplo, pues, a las Islas Marianas, la primera forma de comunicarse es por gestos y por intuición, interpretando lo que quieren hacer los demás. Eso siempre es arriesgado, porque además sabemos que no todos los gestos significan lo mismo en todas las culturas. O sea, se produce ahí esos desencuentros. Pero, en fin, he tomado nota, Chimo, mil gracias. Sin duda. Bueno, la importancia también con respecto a los temas lingüísticos de Enrique, el esclavo de Magallanes, como intérprete, ¿no? Claro, Enrique tuvo un papel fundamental y precisamente sirvió de intérprete. Fundamental. Y luego hay un personaje de esta expedición que se embarca en la Trinidad y por tanto pues no vuelve a España con el Cano, que es Gonzalo de Vigo. Gonzalo de Vigo es un personaje curioso porque él con otras dos tripulantes deserta en el momento en el que paran en Marianas, en el intento de viaje de vuelta de la Trinidad, del otro barco que había sobrevivido. Y Gonzalo de Vigo se quedó allí en Guam, se aclimató perfectamente, se mimetizó con los chamorros y en la siguiente expedición, cuando llegan los españoles, la expedición de Loaiza, ¿no? Pocos años después, pues se encuentran que con todo el grupo de chamorros, que iban ataviados, lógicamente, pues con sus taparrabos, en fin, como iban ataviados, no a la europea, obviamente, y entre ellos pues aparece alguien que habla en español, y suponemos que con acento gallego, ¿no? La sorpresa de aquellos tripulantes de la expedición de Loaiza debió ser enorme. Y luego, pues efectivamente, Gonzalo de Vigo jugó también un papel muy importante porque había aprendido la lengua local, el chamorro. Y también algo es curioso que yo he leído en alguna parte, cómo Gonzalo de Vigo va a las Molucas y ahí se hace entender con los de Molucas, ¿no? Con lo cual ahí también sería muy interesante estudiar todo esto que se dice de que si Enrique en unas islas le entendían, en otras no. Y ver esto, ¿no? Como Gonzalo de Vigo, bueno, que había estado en Molucas, sí, había estado en Molucas, pero unos meses, ¿no? En fin, quizá muchas afinidades entre las lenguas. Evidentemente el nivel de comprensión no sería el 100% ni muchísimo menos, pero probablemente habría palabras que se utilizaban en Guam, que también se utilizaban en las Molucas, ¿no? En fin, interesantísimo también todo el aspecto lingüístico, como Rafa ya hemos destacado también al principio. Y yo te oía sobre todo hablando del Galeón de Manila cuando hablabas de todas las lenguas y en alguna conferencia que has dado sobre qué se hablaba en el Galeón de Manila, ¿no? Y entonces lo hemos recordado también al principio un poco, ¿eh? Aspecto muy interesante. Quizá, oye Carlos, estoy impresionado porque en Guam ahora son las 8:30 o las 9, ¿no? No, más tarde, casi las 10 de la noche y te vemos ahí en una playa con las palmeras y tal, en fin, ¿cómo lo haces? Pero tiene truco. Esto es un fondo virtual que me lo ha enseñado uno de mis alumnos, porque en la universidad estamos dando clase a través de esto y saben ellos más que yo. Entonces ahí, en el botón de abajo a la izquierda que pone detener vídeo, hay una opción que es pantalla virtual. Lo que comentabais, aprovecho que tengo la palabra, lo que comentabais de Gonzalo de Vigo es realmente extraordinario. Es que en la isla en la que deserta, y nos da una idea de las condiciones del viaje,
La isla que desierta es la isla en la que deserta con otros dos, es la isla de Maug, que es un volcán extinguido del que solo quedan 3 rocas, y en 1520 solo había 3 rocas. Es decir, que había más opciones de sobrevivir que saltando una roca en medio del océano donde no hay ni una sola planta. Os invito a que lo busquéis en Google y lo veréis, la isla de Maug. Era mejor eso que no seguir en la Trinidad con una incertidumbre de no saber a dónde se iba a llegar. Pero, También lo que... Perdona, pero ¿desertó o naufragó? Desertó, saltaron 3. Desertó. Pero la Trinidad naufragó en esa vuelta. No, pero antes del naufragio, ellos se quedan al paso de la Trinidad por esas islas, se quedan allí, saltan y no vuelven. Y la Trinidad no pudo parar a por ellos. O sea que ya se olían el naufragio. Bueno, es que era una navegación a la desesperada, porque la han hecho a la vuelta y han tardado. Es que tenemos también que pensar que la propia idea de que existía un océano, de que había una extensión de agua tan grande como el Océano Pacífico, es el 52% de la superficie de la Tierra. Es lo que siempre comento, de que a lo mejor deberíamos pensar en la expedición de Magallanes y Elcano como el descubrimiento de un nuevo continente, porque es lo que fue. El descubrimiento, la llegada a Guam supone el ser conscientes de que hay una extensión del planeta del que hasta entonces no se tenía conocimiento, que no es todavía, no son las islas de las especies, porque, como decía Javier, a Enrique, por cierto, Magallanes tenía 2 esclavos a bordo, Enrique y Jorge, los 2 debían ser cristianos porque llevan apellido, o sea, nombre cristiano. De Sumatra, posiblemente eran los 2. No se pueden hacer entender, es decir, no son las islas de las especies, ya no es desde luego la Patagonia, ya no son las tierras americanas, con lo cual es un continente nuevo, un continente desconocido, que es Oceanía, que es el Pacífico, como efectivamente fue. Gracias. Sí, la Trinidad, el caso de la Trinidad es muy interesante. Eso es como el gran olvidado, yo creo, Gonzalo Gómez de Espinosa. Lo dice también en la página esta de Ruta Elcano. Y de alguna manera él es el precursor del tornaviaje, porque además, si vemos la derrota de la Trinidad cuando salen de Molucas, van muy al norte para captar la corriente del Kurosivo y los vientos que les lleven hacia América. Tiene mala suerte, en realidad podía perfectamente haber enganchado ese flujo y haber sido la primera nave que hubiera llegado. Hubo una tormenta, efectivamente, pero ya muy arriba. La tormenta se produce muy arriba y tras esa tormenta el barco, la nave, queda muy deteriorada y deciden volver a Molucas. La deserción, Carlos, no sé si se produce a la ida o a la vuelta, porque luego volvieron a tocar Guam, ¿no? Las Marianas pasaron 2 veces por las Marianas, cuando intentan ir y cuando intentan volver. Y además, luego cuando llegan a Molucas les apresan los portugueses. Los portugueses, también había esa carrera por ver quién se hacía con el control de Molucas. No estaba claro si Molucas quedaba en la parte española o en la parte portuguesa. Parecía, el propio Ruy Falero, eso fue uno de los argumentos para convencer a Carlos I, era que quedaban del lado español. Entonces, esa era la hipótesis del rey, que en todo momento fue muy escrupuloso y dijo que nadie se le ocurra adentrarse en el hemisferio portugués, ¿no? Entonces, la expedición portuguesa había llegado ya a Molucas, también por eso partió Elcano y no esperó a Gómez de Espinosa, y la Victoria siguió su camino porque sabían que iban a llegar, tenían noticia de la inminente llegada de los portugueses. Entonces, cuando llega la Trinidad a Molucas de vuelta, hecha polvo, encima, les apresan los portugueses, están no sé cuántos años de cautiverio, y finalmente Gómez de Espinosa y algunos otros sí pudieron casi milagrosamente volver a España y recibir ciertos honores y reconocimientos, pero como dice Mazón, pues es el gran olvidado, ¿no? Y en fin, que tuvo muy mala suerte, ¿no? Gómez de Espinosa, ¿no? Sería otra figura también a reivindicar, y sobre todo casi el precursor, podríamos decir, del tornaviaje. Por mala suerte, no. Si hubiera habido buen tiempo el día aquel, en vez de tormenta, pues igual había llegado
a Panamá, que era su objetivo, era la costa conocida en el Pacífico por los españoles, y su objetivo era llegar a Panamá. Y de ahí luego, pues, retornar a España, claro. Bueno, seguimos. Zoom, como veis, es muy benévolo con el tiempo y ya hemos rebasado, duplicado. Yo creo que casi estamos ya en la tercera sección de 40 minutos. Bueno, ¿alguna intervención más? Bueno, si no hay más intervenciones, agradeceros vuestra participación. Una pregunta, ¿me dejáis hacer una foto al grupo? Sí, yo por mi parte sí. El que no, que salga, que se evapore. A ver. Ah, está también Alice. Alice Uncúa. Estoy aquí. Hola, Alice, Javi. bienvenida. Que no A ver si sonreímos bien. La doctora Uncúa, también otra gran cervantina y cervantista, ambas cosas. Hola a todos. Hola, Alice. Hola. Vale. Hola, Carlos. Oye, por cierto, el Skype tiene la posibilidad de hacer una foto. Ahora que has hecho tú la foto, Rafa, no lo sé si esto lo tiene. Carlos, ¿sabes tú si se puede hacer foto? ¿Sabéis si se puede hacer foto? Le preguntaré a mis estudiantes, que son quienes lo controlan. Seguro que Chimo lo sabe. Chimo, el micrófono. Chimo, micrófono. Vale, poneros guapos, sonreír y cuento 5. Me pides mucho. A ver, 5. ¿Qué? ¿Y qué pasa? Cuentas 5 y qué pasa. Y grabo la pantalla. Ah, y nos la mandas después. Ahora mismo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Vale, en 5 segundos la tenéis. Bueno. Oye, yo quería, no sé si estoy levantando la mano bien o no. Bueno, bien, Enrique. Muy bien, adelante. La mano virtual, sí. Además, muy bien hecho. Sí. Solamente, además de daros las gracias desde mi profunda ignorancia y curiosidad combinadas, pediros o invitaros a que esto no acabe aquí, que es como tú habías comenzado. Creo que hay un arsenal de posibilidades que, sin profundizar en ellos, por lo menos merece una continuidad esto. Así que daros las gracias a todos e invitar a que antes de despedirnos cristalicen algo, que tenga esta continuidad ya, un hilito de donde tirar. Bueno, muchas gracias, Enrique. El mundo de la cultura, de la interpretación. Enrique Simón es un gran actor, uno de nuestros mejores actores, y es un lujazo tenerle aquí, tenerle como amigo. Y ha hecho una propuesta, además, que yo agradezco mucho porque secunda o vuelve a lo que yo comentaba al principio. Ya que hemos empezado en sábado, si os viene bien el sábado, de hecho, si estáis aquí, nos viene mal, pues podríamos de entrada quedar para el próximo sábado. Y podemos, pues no sé, por email plantear propuestas, ¿no? Y organizamos otra sesión el sábado que viene, no sé. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Muy bien. Yo vuelvo a, como he tomado aquí como mal alumno y peor memoria, he apuntado algunas cosas que personalmente me resultan apasionantemente interesantes. El encuadre histórico, o sea, mi propio desconocimiento del Imperio portugués, en el que estoy especialmente interesado en esta combinación del Sacro Imperio, bla, bla. Los nacionalismos locales, que me parece fascinante. Hay un elemento que también me llama mucho la atención, que es el reconocimiento de los tabúes y con esto de las mentiras. Mentiras y tergiversaciones, algunas veces voluntarias y otras involuntarias, ¿no? Desde cómo llega la nao y dan una explicación
la primera, etcétera. Son simplemente titulares, ¿no? Las razones económicas y el ámbito sanitario y también la comunicación dentro de las naves, ¿no? Es ahí ya hay material como para tener... Gracias. Muchas gracias, Enrique, por este resumen conciso y preciso. Bueno, pues yo creo que todos me habéis escrito al Gmail, a esa cuenta de Gmail. Disculpad, a algunos os ha llegado por dos cuentas, creo, de Gmail. Pero bueno, tampoco soy muy ducho en Gmail y salió una cuenta un poco bodeleriana. Alguien me ha dicho, tienes una cuenta bodeleriana. Bueno, ahí lo dejo. No, escribidme al Javier Galván Guijo con vuestra propuesta, bueno, por WhatsApp o como queráis, naturalmente, ¿no? Pero por Javier Galván Guijo, como es Gmail, pues funciona bastante bien la comunicación, en envío de vídeos, etcétera, etcétera. Por favor, pues enviadme vuestras propuestas para la sesión del próximo sábado. Sí, cada sábado es mucho, se puede hacer unos sábados sí y otro sábado no. Sí, bueno. En sábados alternos, depende, sí. Yo iba a proponer un tema que es también el mostrar en algunos de los sitios en los que el punto exacto en los que se cree que llegó la expedición de Magallanes y Elcano. ¿Y qué significación tiene? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Y por qué tiene tanto interés, tanto en Filipinas como en Guam? Eso podría ser un tema que os plantearía para uno de los sábados que vengan. Muy bien, pues hablamos de UMATAC la próxima vez. Claro. Bueno, para los que no habéis estado todavía en Filipinas, estáis todos invitadísimos. Deciros que aquí hay una gran polémica con relación a dónde fue la primera misa que se ofició, que se celebró en Filipinas. Es uno de los temas estrella de esta conmemoración. Por un lado está la Lapu-Lapu, la figura de Lapu-Lapu, ya hemos hablado. También, entre paréntesis, deciros que hay una película de dibujos animados producida en España, en el País Vasco, pues bueno, divertida, graciosa, más para niños y tal, en la cual Magallanes es el héroe y, en fin, Lapu-Lapu es el que mata al héroe, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, es desatado una polémica tremenda aquí en Filipinas hasta el punto que se iba a estrenar y no se estrenó. Y a pesar de que algunos reputados historiadores pues, han criticado esa acción de algunos que sin ver la película la han condenado, ¿no? Porque Lapu-Lapu pues, no era el protagonista, sino el antagonista, ¿no? Bueno, ese es un tema. También otro aspecto es el mundo de la navegación. Filipinas es el país del mundo que tiene más marineros, prácticamente casi en todos los barcos del mundo hay tripulación filipina. Es un contingente. Es muy interesante eso, sí. Sí. Ese es el mejor. Y... Uno de cada 4 marinos. Sí, ya ha llegado la foto, muchas gracias. 2 fotos. Y el luego, de la navegación, Javier. ese tercer aspecto al que me refería, que es dónde se celebró la primera misa. Los filipinos es un pueblo muy religioso, muy católico, con un porcentaje importante de población católica, aunque hay otras confesiones, la musulmana también, por supuesto, en el sur sobre todo, y le dan una importancia enorme a cuál fue el lugar en el que se ofició la primera misa, hasta el punto de que es como lo de Villarriba y Villabajo, ¿no? Es un poco a veces casi berlanguiano, e incluso la propia Embajada de España ha tenido que sacar un comunicado en Twitter diciendo que no se pronuncia ni por uno ni por otro, porque uno de los dos sitios había dicho que la Embajada de España apoyaba naturalmente que la primera misa se había dicho en su pueblo y no en el de enfrente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto también curioso e interesante, sobre todo, pues, ahí los lingüistas también, yo creo que tienen mucho que decir, porque los nombres que figuran en las crónicas no corresponden con los actuales, pero puede haber deducciones también etimológicas, etcétera, ¿no? O sea, un aspecto interesante, ¿no? El de la llegada a Filipinas.
el nuevo nuncio, el nuncio de su santidad en España, sabéis que es filipino. Ah, no. No solo es filipino, sino que además está muy interesado por la primera vuelta al mundo, porque él precisamente nació en una zona por donde pasó la expedición. Bueno, podríamos invitarle. No sé si tienes sus coordenadas. Bueno, es fácil de encontrar el nuncio. Sí, también de verdad. Muy bien. Chimo, ¿levantabas? Nuncio solo hay uno, en España. Sí, por cierto, en Filipinas no hay nuncio en este momento, ni tampoco cardenal en Manila. Y ahí los expertos en rumorología papal dicen que el próximo papa será filipino y el cardenal primado de Filipinas hace unos meses que ha sido llamado a la Santa Sede y el nuncio, que llevaba pocos meses, ha ido con él, el nuncio que fue alumno nuestro, por cierto. Anda, qué bien. Quería mejorar su español, yo no sabía por qué y tenía bastante prisa y luego lo comprendí porque fue llamado al Vaticano y, hombre, pues en este momento saber español en la Iglesia Católica pues está muy bien visto y estando en Roma pues todavía más, ¿no? Yo creo que ha ganado algunos puntos ante su santidad el Papa gracias al Cervantes, porque le hemos hecho, en fin, dado unas clases de español. Bueno, muy bien, pues nada, que aproveche, vais a comer ya en España, entiendo. Y a cenar, ¿no? Y nosotros a cenar algo, ¿verdad, Carlos? ¿Qué tal lleváis el tema del régimen de adelgazamiento o de engordamiento? Aquí ya toca la cena, sí. Lo que os iba a comentar al hilo de lo que decías, la Comisión Filipina para determinar el punto de la primera misa, yo formé parte como historiador de los dos viajes a Butuan, en Mindanao, que es donde es una de las teorías, y la otra a la isla de Limasawa, que es la otra teoría. Y teniendo que lidiar con las dos versiones que tienen cada una sus argumentos y no escasos. En el caso de Limasawa, bueno, ya lo comentaremos, es efectivamente en qué punto en concreto llegan, porque hay hay una cruz levantada en una de las colinas donde se dice que llegaron y había que hacer encajar todos los argumentos, que se ven 3 colinas, que se ven 2 islas en el té, qué tal, y eso hace que haya que como que casar todos los testimonios de los testimonios originales, los de los historiadores que han ido a lo largo de los siglos formando una corriente de opinión, tanto en Butuan como en Limasawa, y luego la población actual, los políticos, los alcaldes de los ayuntamientos a los que les concierne, y sin tener que hilar demasiado fino, ¿no? Porque en último extremo es, bueno, si el ayuntamiento de Limasawa, que eso es lo que pasó, ha levantado un templo en una colina, pero nuestra expedición determina que es la colina de al lado, pues bueno, ¿hasta qué punto merece la pena aguarle el presupuesto a alguien que ha construido un anfiteatro para 3.000 personas, que es lo que pasa? En Limasawa van todos los años 3.000 personas a conmemorar la primera misa. Vamos a llegar los historiadores de turno a decir, mire usted, no es aquí, sino es 500 metros más allá. Pues francamente. Pero en fin, que esto da para un tema, es una de esas ramificaciones muy interesantes que tiene este tema y por el que yo también me sumo a los agradecimientos, Javier, por organizar esta tertulia. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Esto nos viene en la pandemia, que eso es importante. Hay que cuidarse mucho y nos tenemos que dar muchos ánimos unos a otros, que esto azota país tras país, así que hay que darse ánimos en los 5 continentes. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos cuando queráis, en un sábado o en 2, y seguimos en contacto, pues gracias a la tecnología. Javier, muchas gracias. Cuidaros mucho. Abrazos a todos. Abrazos. Cuidaos mucho. Un aplauso a Javier. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Cuidaos mucho. Hasta luego, chao. A ver si sabe.